Bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad Aprendo en Casa. Hoy, viernes 9 de octubre, desarrollaremos el área de comunicación y el título de nuestra actividad es Leemos sobre las plantas. Nuestros materiales para el día de hoy son nuestro cuaderno, hojas de reuso, lápiz, borrador, tajador y lápices de colores. En actividades anteriores conociste más sobre qué necesitan las plantas y resolviste problemas que implican quitar y separar plantas. Nuestra meta para el día de hoy es leer un texto para luego compartirlo con tu familia. Las características o criterios para lograr la meta son: ubicar información en el texto escrito. Explicar el significado de algunas palabras del texto. Explicar de qué trata principalmente el texto. Opinar a partir de la lectura para qué se colocan las imágenes en el texto. Muy bien, comencemos. Antes de leer, observa la imagen del texto. ¿Qué aparece? Observemos qué aparece en la imagen del texto. Sí, es un árbol. Ahora, fíjate cómo está organizado este texto. Muy bien, observemos cómo está organizado el texto. Luego de observar cómo está organizado el texto, piensa y responde las preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿De qué tratará el texto? ¿Qué texto será? ¿Será una historieta? ¿Será un texto narrativo? ¿Qué creen ustedes? No se olviden escribir su respuesta en su cuaderno u hoja de reuso. Ahora, lee en silencio el texto. Para ello, te invito a poner en pausa este video para que des inicio a la lectura del texto. Muy bien, ahora leamos juntos. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas, nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Ahora leamos lo que está al pie de la imagen. Las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. Luego de haber leído el texto, conversa con un familiar sobre el mismo. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Muy bien, el texto leído trata sobre las plantas. Siguiente pregunta. ¿Qué dice de las plantas? Exacto, nos dice que las plantas cumplen un ciclo de vida y que
crecen en diferentes lugares y en climas distintos en todo el mundo, y que tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Siguiente pregunta. Según el texto, ¿qué son las plantas? ¿Qué beneficios tienen para los seres vivos? Según lo leído, ¿qué son las plantas? Exacto, nos dice que las plantas son seres vivos porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y los beneficios que nos traen a los seres vivos es que nos sirven de alimento y medicina, y también nos protege de los rayos ultravioleta que se produce por el sol. Y también, según lo leído, nos dice que algunas plantas están en peligro de extinción y otras han desaparecido. Siguiente pregunta. Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? Según lo leído, ¿qué significará la palabra extinción? ¿Qué creen ustedes? Siguiente pregunta. A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas? ¿Por qué? Los invito a compartir sus ideas y opiniones con un familiar. Ahora, regresa al texto y fíjate cómo está organizado. ¿Estará organizado en viñetas, en secciones o párrafos? ¿Qué creen ustedes? Sí, niños, nuestro texto está organizado en párrafos. Luego, señala y enumera los párrafos. Recuerda, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan en mayúscula y terminan con un punto y aparte. En nuestro texto, ¿cuántos párrafos habrá? ¿Cuál será nuestro primer párrafo? Muy bien, nuestro primer párrafo es: las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas, y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Como podemos observar, nuestro párrafo comienza con una mayúscula y termina en un punto y aparte. Ahora, ¿cuál será nuestro segundo párrafo? Muy bien, este es nuestro segundo párrafo. Ahora te invito a identificar y señalar nuestros otros párrafos. Ahora, retorna al texto y ubica información para responder las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? Recuerda, para poder responder esta pregunta, debes regresar al texto y ubicar la información para que puedas responder. Entonces, ubicando la información en nuestro texto, ¿en qué párrafo encontraremos la respuesta de esta pregunta? Muy bien, lo encontramos en el tercer párrafo. Y nos dice el tercer párrafo: las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Entonces, luego de ubicar la información, ya podemos responder la pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cómo se alimentan las plantas? Para responder esta pregunta, retornemos al texto y ubiquemos la información. ¿En qué párrafo encontraremos la respuesta a esta pregunta? Te invito a completar el cuadro con tus respuestas. Recuerda, debes hacerlo en tu cuaderno u hojas de reuso. Recuerda que puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Ahora, lee la siguiente pregunta y responde en tu cuaderno.
¿De qué trata principalmente el texto? Para responder esta pregunta, ten en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada párrafo del texto. Entonces, debes leer los 4 párrafos del texto. Luego, señala en cada párrafo la información más importante. Luego, completa la tabla respondiendo a la pregunta por cada párrafo. Entonces, completaremos la siguiente tabla. Primero, leeremos cada párrafo del texto y luego vamos a señalar en cada párrafo la información más importante y después vamos a responder ¿qué es lo más importante que nos dice? Por ejemplo, nuestro primer párrafo nos dice: las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas, y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Ahora que ya hemos leído el párrafo, ya podemos responder. ¿Qué es lo más importante que nos dice? Muy bien, nos dice: las plantas son seres vivos y son de muchas variedades. De igual manera, vamos a leer el segundo párrafo. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Ahora que ya hemos leído el segundo párrafo, ya podemos responder la pregunta: ¿qué es lo más importante que nos dice? ¿Qué nos dice en este párrafo? Muy bien, nos dice que las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Ellas preparan su propio alimento. De igual manera, te invito a completar la tabla respondiendo a la pregunta: ¿qué es lo más importante que nos dice? Por cada párrafo. Cuando ya hayas completado la tabla, lee integrando todas tus respuestas y piensa: ¿qué relación existe entre ellas? ¡Listo! Ya puedes responder. ¿De qué trata principalmente el texto? Muy bien, cada vez lo haces mejor. Recuerda, para hallar el tema principal en los textos que tienen párrafos, es importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto. Luego, junta las ideas e interpreta de qué trata. Con ayuda de un familiar, lee la pregunta y responde en tu cuaderno u hojas de reuso. Puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? Para responder la pregunta, debes tener en cuenta las siguientes pautas. Primero, regresa al texto y ubica el párrafo y la oración donde se menciona la palabra extinción. Entonces, volvamos nuevamente al texto y ubiquemos en qué párrafo y en qué oración se encuentra la palabra extinción. ¿Dónde se encuentra? Muy bien, se encuentra en nuestro cuarto párrafo, en la primera oración del cuarto párrafo. Y el cuarto párrafo dice: muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven.
Muy bien, ya hemos ubicado el párrafo y la oración donde se encuentra la palabra extinción. Siguiente. Encuentra las pistas en la oración. Fíjate qué está escrito antes y después de la palabra extinción. Busca más pistas en las oraciones más cercanas. Por ejemplo, observa el siguiente fragmento. Algunas de ellas están siendo cortadas. Entonces, busquemos más pistas. Fijémonos qué está escrito antes. ¿Qué palabras están escritas antes de extinción? Sí, dice, muchas plantas están en peligro. Luego, busquemos más pistas en el siguiente fragmento. Algunas de ellas están siendo cortadas. Siguiente pauta. Piensa en cómo se relacionan las pistas que hallaste con la palabra extinción. ¿Cómo se relacionará la palabra peligro con la palabra extinción? ¿Cómo se relacionará algunas de ellas están siendo cortadas con la palabra extinción? ¿Cómo creen que se relaciona? ¡Listo! Ahora ya puedes señalar según el texto qué significa extinción. ¿Significará están apareciendo? ¿Están desapareciendo? ¿O están sobreviviendo? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, niños y niños. Entonces, señalen qué significa extinción en nuestro texto. Recuerda, para hallar el significado de las palabras y frases según el texto, es importante identificar las pistas que se encuentran en él. Luego, se debe pensar en la relación que existe entre las pistas e interpretar el significado. Sí, niños, para poder saber qué significa una palabra dentro del texto, busquemos pistas como lo hemos hecho con la palabra extinción. Hemos buscado pistas antes y después de la palabra extinción. Y después hemos relacionado estas pistas con la palabra extinción. Luego, lee y responde las preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Observa la siguiente parte del texto y responde. ¿Para qué crees que el autor ha colocado esta parte en el texto? Recuerda escribir tus respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger las plantas? ¿Por qué? Ha llegado el momento de evaluar tus aprendizajes. Con apoyo de un familiar, señala tus respuestas. ¿Ubiqué información en el texto escrito? ¿Expliqué el significado de algunas palabras del texto? ¿Expliqué de qué trata principalmente el texto? ¿Opiné a partir de lo que leí para qué se colocan las imágenes en el texto? Entonces señala según corresponda. Muy bien, niños y niñas, felicitaciones a todos y todas por haber culminado nuestra actividad del día de hoy.